Denle ese fuerte aplauso al Señor Jesús en esta hora. Cuando voy a predicar a un lugar, generalmente a mí me cuesta cuando alguien me dice que tengo que predicar de algo y peleo 3 horas antes de subir. Y esta vez no me dijeron nada, aquí nunca me han dicho que tengo que predicar. Gracias a Dios por eso, Dios les bendiga por eso. Pero cuando yo estoy predicando ahorita, quiero aclarar que yo no he hablado con Jonathan acerca de lo que voy a predicar. Que no tenía idea de la oración que iba a hacer a mitad. Y que usted lo va a entender en un rato. Si tú querías saber que Dios te está usando, déjame decirte que te está usando. Para los que no me conocen, yo soy Jacob Gutiérrez. Canto, toco 4 instrumentos, hago voces, estudié artes y religiones, a ver qué más, predico, a veces le hablo a jóvenes, bueno, a una que tengo en casa le tengo que hablar todos los días, y soy hiperactivo. Si hubiera crecido aquí, tendría un sello en todas mis cosas que diría que soy ADHD. Y estoy muy orgulloso de serlo. Así que este mensaje de hoy es para los ADHD, para los hiperactivos. Este mensaje de hoy es para los síndromes de Down que pueden estarnos viendo. Este mensaje de hoy es para los autistas. Este mensaje es para todos, para simplemente decirles que Dios siempre estuvo contigo, siempre ha estado y siempre estará ahí. En el año 1990, mi papá viajó a Puerto Rico a cumplir una agenda ministerial. Mi papá iba a estar predicando por un espacio de un mes. Y bueno, como yo soy el hiperactivo de la casa, para ese tiempo creo que éramos 6 hermanos. Y mi mamá tenía que lidiar con nosotros a la hora de llevarnos a la iglesia. Y tratar de lidiar con 6 es complicado. Imagínate tratar de lidiar con que uno de ellos es hiperactivo a morir, que no para nunca. Y cuando mi mamá nos llevaba a la iglesia, teníamos que caminar 5 cuadras. Así que imagínense, tratar de llevar por 5 cuadras a 6 niños y uno de ellos hiperactivo que no podía ver carro viniendo porque hacía como que se iba para el carro y gracias a Dios nunca me pasó nada. Pero mi mamá un día, que yo no sé qué le pasó a ella ese día, pero me dijo, quédate tranquilo, quédate quieto. Y camina, tenía 9 años. Decía, camina, yo no sé si usted sabe de las aceras. ¿Cuántos de ustedes crecieron en Latinoamérica? Para todos los demás gringos que están todos de este lado, les voy a explicar esto. En Latinoamérica hay aceras. Hay aceras y uno camina por ellas y hay una serie de líneas que uno va caminando y las líneas están ahí. Pues mi mamá lo que me dijo ese día fue, quédate quieto y ponte a contar líneas. Y entonces yo nunca las conté, pero encontré una forma de irme tranquilo y era que daba 4 pasos, venía a la línea y la saltaba. Y así me iba hasta la iglesia. Yo creo que mi mamá pensaba, va a llegar cansado a la iglesia y no va a hacer nada, hoy se va a quedar tranquilo porque va a llegar cansadísimo. Pero resulta que no. A mí de 3 o 4 o 5 veces mi mamá me llevaba al baño en la iglesia y no era por alguna necesidad, sino porque era para darme un paletazo. Mi mamá cada vez me decía, Jacob, vamos al baño. Y yo le decía, no. Jacob, vamos al baño. No. Resulta que yo sabía que el paletazo que me iban a meter. Entonces, yo trataba de quedarme tranquilo y eso me duraba minutos. Pues cuando mi papá se va a esta gira en el año 1990, él viajó a Puerto Rico por un espacio de un mes. Y antes de irse,
pues no sé por qué, por alguna razón, quién sabe qué fue lo que yo hice durante unos días antes, pero mi papá me había castigado. Y me había dejado castigado y él se fue y se le olvidó que me dejó castigado. Y por supuesto para mi mamá era más fácil soltar a ese león que tenerlo enjaulado. Así que me dejó salir y mi papá cuando regresó, yo estaba pensando, mi papá me va a regañar porque me encontré en la calle y se fue y cuando se fue me castigó. Así que me sorprendió el hecho de que llevaba regalos para todos. Nos llevó regalos a todos. Recuerdo que me regaló un Porsche, pero no un Porsche de verdad, de carrito. Me lo trajo y recuerdo eso. Y me trajo un cuadro que decía una bendición que recuerdo hasta el día de hoy. Que tus mañanas estén llenas de sol, aunque llueva. Y hasta ahora yo recuerdo ese escrito, fue escrito por su mano. Y este pequeño cuadro está ahora mismo en la ciudad de Guatemala porque me acompañó a Puerto Rico, me acompañó en la ciudad de Guatemala mientras estuve viviendo allá y ya para venirnos para acá, mi hiperactividad hizo que me olvidara que el cuadrito estaba ahí, pero me dijeron que todo está exactamente como lo dejamos, así que el cuadrito todavía existe. Y mi papá trajo algo que le habían regalado, un artista puertorriqueño, que espero no encontrármelo nunca, y ya vas a ver por qué. Un artista puertorriqueño le hizo una placa, y esta plaquita era con un material que es cal y yeso, algo así. Es un material blanco, y él le hizo una especie de escudo que decía el nombre de mi papá, Alexis Gutiérrez. Mi papá llegó y lo puso en la sala, lo puso allí. Habían otras placas allí porque eran reconocimientos que le habían dado a mi papá durante el ministerio, así que esos estaban ahí. Y mi papá puso aquella plaquita allí en el medio y se sentía muy orgulloso de esa plaquita que tenía. Y de repente, un buen día, mi mamá solía tratar de dormir por lo menos una hora a eso de la 1, 2 o 3 de la tarde. Trataba de dormir una siesta, costumbre que se hacía en Venezuela antes y que en muchos países de Sudamérica creo que tenían esa misma costumbre de que la gente trabajaba hasta el mediodía y después regresaba como a las 3 de la tarde para trabajar otras 4 horas más. Entonces, mi mamá trataba de dormir en esa hora y lo que siempre decía todos los días es: voy a tratar de dormir. Jacob, al cuarto. Y me metían al cuarto, pero en una de esas, estando yo en el cuarto, me acordé que ese día, tenía 9 años, ese día iba a jugar mi equipo favorito. Iban a jugar, yo tenía mi propia temporada de béisbol con mis juguetes, así que yo dije, hoy es la final, y son los eternos rivales. Así que yo agarré todos mis juguetes, los puse en posición, y mi jugador favorito le tocaba batear. Lanzan la pelota y aquel jugador mío metió una clase de jonrón que fue directo a la plaquita. La partió en 4 pedazos y cayeron los 4 pedazos al piso. Cuando yo vi aquello, salí corriendo las bases, porque lo primero es lo primero, corrí las bases, y después fui a ver, y cuando vi lo que había sucedido dije, no pasó nada, yo lo arreglo. Que para efectos de esto, se había vuelto una costumbre que cada vez que yo quebraba algo o que yo dañaba algo, siempre decía, no pasó nada, yo lo arreglo. Y yo no sé, pero yo agarré aquellos pedazos, traté de pegarlos y para mí quedó bien. Yo dije, nadie se va a dar cuenta que se partió la plaquita y llegué, la volví a colgar. La puse ahí otra vez. Lo que yo no tenía muy claro era que yo me acordaba que la placa era blanca con líneas rojas y ahora tenía líneas amarillas también, porque pegué no con pega blanca, sino con pega de zapato. Así que la placa estaba ahí chorreándose con el pegamento y yo dije, mi papá no se va a dar cuenta. Mi papá llegó, pasó de largo y yo dije, no se dio cuenta. Día siguiente volvió a pasar. No se dio cuenta, se fue de viaje, regresó, nunca se dio cuenta. Yo dije, mi papá está ciego
o ya nunca se va a dar cuenta. Así que cuando yo di por sentado de que mi papá nunca se iba a dar cuenta del desastre que había hecho, un buen día voy entrando a la casa y solo recibo el ¡pa! ¿Y ahora qué? ¿Qué hice? Y me dijo, ¿te acuerdas de la plaquita? Esa plaquita está quebrada y aquí yo no tengo que preguntarle a nadie quién fue. Ya yo sé quién fue. Y estaba esperando que tú vinieras a decirme, pero tú no me dijiste nada. Y yo no sé si usted ha tenido ese tipo de conversación. Yo estoy seguro, usted es hispano. Ha tenido los de este lado, que son los hispanos, los gringos de este lado. No sé si tienen esas conversaciones con sus hijos. Pero tenemos este tipo de conversaciones con nuestros hijos, los hispanos, en las que nosotros a veces nos sentimos como que nos traicionaron nuestra confianza. Como que no es lo que yo pensaba que era ya mi hijo. Y en esa conversación yo sentía que la confianza, que yo había roto la confianza, que yo tenía la oportunidad de haber ido y de haber dicho, y yo no dije absolutamente nada, y que ahora mi papá se había dado cuenta. Y yo no sé cuántas veces tú has quebrado un tesoro, yo no sé cuántas veces se rompió la confianza que te dio alguien, o aquel familiar o amigo que tú amaste y de repente te quedó mal. No sé si hay una esperanza rota, o una persona que habló mal de ti y que cuando tú llegas a un lugar todo grita que hablaron mal de ti. Y nunca escucharon tu versión. Y a veces te tienes que parar frente a tu familia, tus amigos, la misma iglesia, y decir, no pasó nada, yo lo arreglo. Pero tratando de justificar el daño, y esta vez no es por el daño que han hecho otros, sino por el daño que nosotros hemos hecho. Porque todos sabemos la gente que nos ha traicionado en algún momento, pero nosotros no sabemos cuándo hemos sido nosotros los que hemos traicionado la confianza de otros. Nosotros podemos decir, yo sé quién hizo y quién habló de mí, pero nosotros muchas veces no nos damos cuenta cuándo hemos sido nosotros lo que hemos pensado mal de algún hermano y le estamos traicionando su confianza. Porque no todo el tiempo es de un lado, a veces es del otro lado también que sucede. Y a veces a todo eso nosotros le ponemos una máscara, le ponemos algo para tratar de tapar. Y lo que más nos cuesta es saber que nosotros mismos, que nosotros también tenemos una serie de errores y una serie de cosas con las que tenemos que trabajar en la vida, con las que venimos trabajando en la vida, una serie de cosas que no son gratas a los ojos de los demás. La hiperactividad para mí no era nada, no es nada. El problema no soy yo, el problema son los demás. En mi hiperactividad eso es lo que estaba pensando. No es mi problema, es el problema de otras personas que no entienden. El problema no es que yo quebrara la plaquita, el problema es por qué la pusieron ahí si ya saben cómo soy. Si ya saben que este es mi estadio, ¿por qué me ponen esa plaquita ahí? Entonces, eso hace que nosotros, cuando va pasando el tiempo, nos damos cuenta de que no somos tan perfectos como nosotros pensamos que éramos. Y hay un texto en 2 Corintios 4:7 que dice que nosotros tenemos este tesoro en vasijas de barro. Y son dos cosas totalmente distintas. Porque un tesoro no puede ser cambiado. El barro sí puede ser cambiado. El tesoro es una pieza terminada y esa pieza terminada es la que está dentro de nosotros. Y el barro es algo que tarde o temprano el alfarero puede agarrarlo, romperlo y volverlo a hacer. Y cuando esto sucedió, yo sentí dolor porque yo sentía que me estaban rompiendo otra vez. Yo dije, lo hice mal. Y no era solamente que había hecho algo, porque no estoy hablando de algo de lo que no era culpable. Eso fue mi culpa, yo fui el que lo hice. Pero yo lo arreglé, según. Para mí yo lo había arreglado. El problema venía
cuando trataba de entender, cuando fueron pasando los años y Dios me llamó a mí al ministerio. Porque entonces yo decía, Señor, pero espérate un momentito, yo soy el que quebró la plaquita de papá. Pero cuando Dios me llama al ministerio, cuando el pastor se acerca a mí y me dice, Dios me habló y quiero decirte esto, y me empieza a hablar acerca del ministerio, Él me dice, ora, ve a tu casa, ora, ayuna unos días. Y cuando yo me subo a la camioneta de regreso a mi casa, cuando no había carro, no teníamos carro, yo me subo a la camioneta que me lleva a mi casa, yo empiezo a orar y yo le digo, Señor, espérate un momento, tú me estás llamando, tú sabes cómo soy yo, soy hiperactivo. Si quieres después hago el ayuno, pero yo te puedo responder ahora. Y cuando tú ves ese tipo de respuesta y la pones al lado de una persona promedio que no tiene ningún problema de hiperactividad, te das cuenta de que muchas veces le estamos diciendo al Señor, Señor, espera a que termine de hacer esto y entonces yo te sirvo. Y el hiperactivo, el que todo el mundo quería cambiar, le dice al Señor, yo no tengo por qué esperar 7 días, yo te puedo responder ahora y después te hago los 7 días. Pero yo te puedo responder ahora y te voy a responder que sí. Pero ¿sabes qué? Empecemos ya, porque si empiezo otro día, empecemos ahora. Porque esa es la reacción de un hiperactivo. Ahora, mi papá muchas veces estaba de invitado a una iglesia y pues para mí eso era Disney. Cuando yo llegaba a una iglesia, eso era Disney para mí. Porque ahí nadie me iba a decir nada. Mi papá era el invitado. O sea, a mí no me decían nada y yo corría por esa iglesia. El Señor lo tocó, que no quiere que lo toques otra cosa. Y yo corría por toda la iglesia, me iba por debajo de los bancos, era feliz. En una campaña donde mi papá estaba ministrando y estaba encendido mi papá allá arriba, yo empecé a correr y a correr y a correr por detrás, donde se supone que no entraran niños. ¿Se acuerdan de las campañas que se hacían antes? Atrás ponían algo donde se supone que la gente iba a orar y yo me iba para atrás, pero no era a orar, era a correr. Y me ponía a correr y a correr y a correr y en una de esas me llevé una soga que había en el medio, me la llevé aquí, me lanzó para atrás y me dejó quieto por un buen rato. Ese era yo. Eso era lo que yo hacía normalmente y por eso yo digo, era Disney para mí, una campaña. Pero en la iglesia, cuando mi papá ya estaba pastoreando, en la iglesia yo tenía gente asignada para mí, pero para ver si me quedaba tranquilo. Y no tienes idea de cuántas veces yo llegué a la casa pensando que yo estaba endemoniado. Porque la gente oraba por mí y dice, sal en el nombre de Jesús. Y me sacaban unos demonios que yo decía, ¿y cuándo entraron? Y me iba asustado a la casa porque no hay nada más asustadizo, no hay un tipo más miedoso que el hiperactivo. Y yo me iba con miedo y me acostaba, me arropaba hasta la última. Yo dije, si viene algo, por lo menos no lo veo. Pensando que así funcionaba. Pero la gente oraba y clamaba por mí y decía, Señor, cámbialo, cámbialo. Y yo escuchaba a la gente decir, Señor, cámbialo. ¿Y por qué? ¿Y yo qué hice? Y cuando fue pasando el tiempo, cuando Dios me llama al ministerio, yo entendí que Dios estaba llamando al mismo imperfecto de los 5 años. Que Dios pudo haber cambiado otras cosas, pero por alguna razón la hiperactividad no me la quiso cambiar. Y al pasar el tiempo comencé a pensar que no la quiso cambiar por una sola razón. Porque para ahora necesitaba un hiperactivo. Porque cuando tenía 14 años, él dijo, necesito un hiperactivo. Alguien que no haya cedido a lo que querían los demás. Y ese es el que necesito ahora. Y ese es el que voy a usar ahora. Cuando tú lo empiezas a ver así, tú empiezas a decir, mi hijo no es un error. Cuando tú lo empiezas a ver así, tú dices, mi hijo no es un problema. Porque en la historia, en la línea profética que Dios tiene para nosotros, tu hijo está
en un punto siendo usado por Él exactamente como está ahora. Y por más que trate de cambiarlo, y por más que ore, tal vez Dios está diciendo el día de hoy que necesita su hiperactividad en un año, que necesita su hiperactividad en otros días, que necesita esa capacidad para buscarle sentido a todo en un poco tiempo. Dios quiere usar a nuestros hijos. Así que fui entendiendo ser un tesoro, tener un tesoro en vasijas de barro. Que lo que hay dentro de nosotros es el tesoro, no nosotros. Es lo que está dentro de nosotros. Porque al final del día, Dios hace en nosotros, no por nosotros. Pues si fuera por nosotros, nosotros somos imperfectos. Que se va pasando el tiempo y uno se olvida y uno empieza a regañar a los hijos por cosas que uno ya hizo. Esa es otra cosa. Dirían los puertorriqueños, esos son otros 20 pesos. Pero la realidad, yo no sé para qué dije eso si eso no está aquí puesto. Échele la culpa a la hiperactividad. Al final del día, todos tenemos algo que nosotros cuidamos. Todos tenemos una plaquita que nosotros cuidamos y que se ve bien. Pero que puede estar rota, que puede ser rota en cualquier momento. Nosotros no somos el tesoro. El tesoro es lo que está dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que está dentro de nosotros? ¿Qué es lo que Dios dejó dentro de nosotros? Sencillo, el Espíritu Santo. Y cuando nosotros entendemos que el Señor dejó dentro al Espíritu Santo, entendemos por qué constantemente estamos siendo sometidos a una serie de cambios que nosotros decimos, pero otra vez. Y el Espíritu Santo dice, sí, porque yo soy el que no cambio, pero tú sí. Yo no necesito cambiar, yo soy el tesoro. Tú eres el que necesitas cambiar porque precisamente eres barro. Entonces, cuando tú vas entendiendo esto, te vas acercando al propósito de Dios en tu vida porque vas entendiendo por qué eres así. ¿Por qué hay cosas que la gente puede ir cambiando y hay otras cosas que no pueden cambiar? A Pedro, Dios nunca le cambió el hecho de cuando él fue y le cortó la oreja al soldado. Jesús no se le acercó y le dijo, te reprendo, demonio, de cortar orejas. Lo que le dijo fue sencillo. Agarró, se la volvió a pegar y ya. Pero ese mismo impulsivo, Dios lo necesitaría días después, porque fue el que se atrevió a pararse frente a un montón y ganárselos a todos. ¿Necesitaba Jesús cambiar eso en Pedro? Habían otras cosas que necesitaba cambiar y hubieron otras cosas que quiso cambiar. Pero hay situaciones, hay cosas que siempre están allí. Que por más que la querramos cambiar, no cambian. Por más que oran por nosotros y sacan todos los demonios de eso, no salen. Y es porque sencillamente Dios quiere usar esa parte de nosotros en algún momento de nuestra vida. ¿Sabe qué es lo que quiero decirte con esto? Que hay más virtud en ser que en hacer. Ese ser, eso que tú eres, ese carácter cristiano que tienes, todo tu integridad, tu carácter cristiano, eso es lo que tú eres, eso es tu ser. Y Dios quiere usar tu ser, no lo que pretendas hacer. Entonces hay más virtud en ser que en hacer. Y a veces el hacer se vuelve un distractor. A veces el hacer se vuelve algo que nos distrae de lo que es esencial, de lo que es importante. Lo importante no es lo que estás viendo hoy y que te parece un problema. Lo importante es lo que está dentro. Al final, lo que estás viendo el día de hoy solamente es barro y seguirá siendo barro. Pero es la forma que Dios consiguió y la forma que Dios puede mostrarnos a nosotros que Él puede cambiarnos a pesar de cualquier cosa. Cuando Dios me llama a mí a los 14 años al ministerio, yo comienzo a ministrar
Comencé con la música y creo que inmediatamente, tan pronto le dije al Señor que necesitaba empezar ya, las puertas se abrieron. Yo creo que Dios dijo, a este lo llamo ahorita y me lo llevo ahorita porque si no se me pierde. Así que yo empecé a ministrar a la edad de 14 años. Y a la edad de 14 años, pues uno tiene una serie de inseguridades, uno tiene una serie de cosas con cuales pelear, y yo no estaba exento de ellas. Yo iba a una high school, yo iba a clases, estudiaba por las tardes, y de repente, en la noche del viernes, yo tenía que salir a un viaje. O yo tenía que ir a ministrar a algún lugar durante ese fin de semana. El problema fue lo que comenzó a suceder a partir de ahí. Porque entre los 14 y los 18 años se convirtió en una edad muy devastadora para mí. Porque había una crisis familiar y una crisis familiar hace que se rompan lazos importantes en la vida de un adolescente. Yo estaba sirviendo a Dios sabiendo que me esperaba una tormenta en la casa. Mi papá para ese tiempo era el pastor de la iglesia y eso hacía más complicada todas las crisis. Eso hacía más complicada cualquier cosa, porque yo no podía llegar con alguien a decirle, ¿sabes qué? Mira, esto está pasando, porque iban a señalar a ese vaso de barro que me estaba criando a mí. Porque es muy fácil señalar desde afuera y otra cosa es vivir en la casa del pastor. Desde afuera las cosas se ven, todas son bonitas. Pero nunca sabemos, cuando vemos desde afuera, nunca sabemos cuántas veces un pastor o los hijos de un pastor han salido con una herida en la espalda, con una daga clavada en la espalda y sonriéndole a todo el mundo y diciéndote, Dios te bendiga. Y como yo era hiperactivo, yo no servía para eso. Así que cuando yo estaba enojado, estaba enojado. Y lo notaba todo el mundo. Cuando estaba feliz, lo notaba todo el mundo. Yo creo que la gente prefería tenerme feliz que tenerme molesto en algún lugar. Y todo eso vino a cambiar con la gente que Dios usó para moldearme. Y aquí viene lo que nosotros debemos ser para nuestros hijos, para nuestros adolescentes. Nosotros necesitamos ser mentores de ellos. Lo que más complicaba mi crisis, lo que más me llenó de ansiedad durante esos 4 años, yo era la ansiedad andante. Lo que más me llenó de ansiedad fue precisamente no tener un mentor. Alguien que me dijera, estas cosas pasan, estas son normales, estas no, esto está bien, esto no. No lo tenía, porque no me podía acercar a nadie. Pero a la edad de 18 años, esto lo comenté y ahorita mientras estaba ahí me estaba acordando y revisé la predicación que di aquí en enero, finales de enero del año pasado. Y lo dije esa vez y se lo voy a repetir. Me encontré con un anciano que me dijo, yo te voy a decir a ti lo que necesitas para el resto de tu vida. Lo único que vas a necesitar para el resto de tu vida. Si quieres sobrevivir al ministerio, esto es lo único que necesitas. Y yo fui corriendo a su casa y el primer día no me dijo nada. Fui al siguiente día, tampoco me dijo nada. Fui al tercer día y al igual que los otros días me recibió, toqué la puerta, me dijo pasa adelante, me sirvió un café. Yo no tomaba café para ese tiempo, así que él me sirvió un café, me tomé el café y yo dije, este va exactamente igual como iban los otros días. Y de repente él me dijo, hoy sí te voy a decir lo que necesitas para el resto de tu vida. Necesitas al Espíritu Santo. Cuando tengas ansiedad, necesitarás al Espíritu Santo. Cuando estés enfermo, necesitarás al Espíritu Santo. Cuando estés en crisis, necesitarás al Espíritu Santo. Cuando te golpeen y cuando te sientas traicionado, necesitarás al Espíritu Santo. Y Dios estaba usando a esta persona para mostrarme qué era lo único que yo iba a necesitar en toda mi vida. Así que yo empecé a prepararme en muchas cosas, comencé a prepararme en la música, estudié teología porque quería aprender más, quería encontrarle sentido a todo lo que leía en la Biblia, seguí en el ministerio
Y cuando fue pasando el tiempo, me comencé a dar cuenta de errores que estaban cometiendo otros. Ya no eran los míos. Ahora parecía que yo empezaba a subir porque había entendido cómo se manejaba más o menos el asunto. Y yo dije, de repente, ya sé dónde cometió el error mi papá. Y empecé a señalar los errores de mi papá. ¿Se acuerda que yo le decía que mi papá se estaba volviendo ciego porque no veía la plaquita? Yo empecé a señalar todos los errores que él estaba cometiendo. Y yo decía, de repente, falsa humildad que tenemos muchas veces. De repente Dios me está mostrando el error que está cometiendo mi papá. Mentira, te estás metiendo donde no debes. Y yo comencé a señalar los errores de mi papá y yo decía, aquí cometió un error, aquí falló. Esta decisión no está buena. Y cuando yo veía que el asunto no salía como mi papá esperaba, yo decía, se lo dije. Gracias a Dios que no soy así, Señor, cúbreme. Falsa humildad. Yo estaba viendo la ceguera de mi papá y no me estaba dando cuenta de que yo había entrado en ansiedad por muchos años y que gracias a Dios, Dios usó a alguien para sacarme de ahí, pero estuve en ansiedad. Y entonces me comencé a dar cuenta y a ver los errores, las equivocaciones, las malas decisiones, los problemas que venían. Y yo decía, no lo quiero hacer así. Y entonces tuve un choque con el Espíritu Santo. El mismo que me había dicho aquel anciano que era lo único que necesitaba. Tuve un choque con él. Y cuando chocas con el Espíritu Santo, o cambias o cambias. No tienes otra opción. Cuando chocas con el Espíritu Santo, algo tiene que pasar y no es solamente hablar en lengua, algo más pasa. Y algo tiene que cambiarte cuando esto sucede. Y entonces yo comencé a tratar de entender al Espíritu Santo. Comenzaron a pasar el tiempo y tratar de entender lo que el Espíritu Santo trataba de hacer en nosotros, tratar de entenderlo. Y lo más fácil para todos es irnos a Hechos capítulo 2. ¿Dónde está el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo sobre la vida de aquellos que estuvieron orando por muchos días esperando al Espíritu Santo? Y cuando usted se va a Hechos capítulo 2, que se puede ir también ahí, no hay problema, porque ahí quiero que vea unos detalles. Le resumiré la primera parte, pero hay una parte que quiero que le ponga muchísima atención. Porque la primera parte dice que en el día de Pentecostés estaban todos reunidos y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo estaba sobre ellos y dice que comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Tome esto, este es el fenómeno más grande que sucede después de la ascensión al cielo. Para todo el mundo siempre nos hemos quedado en que esto era lo más importante del derramamiento del Espíritu Santo. Que todos hablaron en lengua. Pero cuando usted sigue leyendo y le empieza a poner atención a muchas cosas, Hechos capítulo 2 empieza a decir que había gente de otros lugares, que habían personas de otros lugares, algunos eran judíos que habían regresado, otros eran árabes, cretenses, había mucha gente, y mientras ellos hablaban en lengua y habían buscado a Dios durante muchos días, esta gente que solamente fue por las fiestas, esta gente que solamente fue por otras cosas, por hacer negocios, por otras cosas, dice la segunda parte del versículo 11, que todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Y este es el segundo fenómeno y para mí el más importante de todo lo que sucede en Hechos capítulo 2, porque aquí lo que le está diciendo, lo que nos dice a nosotros es algo muy claro. Muchos pueden hablar y pocos pueden escuchar. Porque la gente que estaban ahí, que estuvieron orando durante todo ese tiempo, hablaron en lengua, pero ellos no entendían lo que estaban diciendo. Y habían otros que no fueron para nada de eso, que fueron por otras cosas,
pero escucharon y entendieron y dicen que los oían hablar las maravillas de Dios en sus propias lenguas. Si era un fenómeno para los que estaban ahí reunidos, el segundo fenómeno no se dio entre ellos porque hablaban en lengua y no sabían lo que estaban diciendo. Pero estos que nunca estuvieron ahí, que de repente entre todos ellos fueron los que le quebraron la plaquita a papá, esos sí entendían lo que estaba pasando. Ellos sí podían entender lo que estaba sucediendo. ¿Entienden lo que está pasando aquí? Que de repente tú estás aquí, tienes una bendición muy grande, tienes un hijo que está sentado y tú piensas, ¿cuándo se va a levantar este niño? ¿Cuándo va a hacer algo? Pero de repente está viendo cosas y está escuchando cosas que tú y yo no le estamos poniendo atención. Y la gente va por ahí preocupada, proclamando y declarando cosas que no debe. Ay, este hijo mío se va a perder. Señor, se va a perder. No, ya. Para el infierno, ya. Señor, mándalo ya. Se va a perder este hijo mío. Cuando resulta que están más pendientes de cosas que nosotros no estamos viendo. Y usted sabe que el cumplimiento de eso que sucede ahí está en Hechos capítulo 2. Que eso que sucede está en Hechos capítulo 2. Siga más adelante, cuando Pedro se da cuenta de todo lo que ha estado sucediendo y sube a dar el sermón más importante de su vida. Sube y lo primero que dice para introducción es, escuchen, toda esta gente que está aquí no está borracha. Es muy temprano, no es tan ebrio. Obviamente eso no pasó en Latinoamérica. Eso pasó allá. En Latinoamérica la gente se emborracha desde temprano. Pero allá no pasaba. Así que él le dice, mire, ellos no están borrachos. Eso es lo primero que necesitan saber. Y entonces se empieza a dar el mejor sermón y en cortas palabras, esto es lo que profetizó Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y lo que le está diciendo con esto es, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Les está diciendo, lo que ustedes están viviendo hoy, lo que a ustedes les está sucediendo hoy, es lo que ya profetizó Joel. Esto no es algo nuevo a los ojos de Dios, es algo que Dios ya tenía pensado, es algo que Dios ya tenía planeado, pero esto no es solamente para ustedes. Y yo creo que aquí es donde nosotros haríamos, ¿por qué no para nosotros tampoco? No solo para nosotros. Si yo fui el que estuve orando por más de 30 días, yo estuve ayunando, yo creo que merezco, Señor, que tú me des a mí y que los demás ayunen cuando tengan que ayunar. Yo los voy a guiar, yo les voy a decir cómo ayunar y cómo les va a ir bien ayunando, qué comer antes y qué comer después. Yo les voy a decir a ellos, porque ya yo pasé todos estos días de ayuno y yo recibí esa promesa. Pero lo que él está diciendo es, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esto que están viendo es el cumplimiento de esa primera parte. Pero la segunda parte y la noticia que les tengo tal vez no les agrade mucho, que dice que esto no es solamente para ustedes. Y entonces empieza a profetizar sobre sus hijos y le empieza a decir, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Aquí, esto no se debe hacer, pero yo lo voy a hacer. Aquí, échale la culpa a la hiperactividad. ¿A quién se le ocurre pensar que si yo me esforcé por algo, los beneficiados son otros? Pero esto funciona como el mejor seguro de vida que podrás pagar en tu vida. Porque tú recibes algo que no te beneficia a ti en el 100%. Beneficia a tus hijos. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Dice que tus hijos
que los niños, que los adolescentes tienen el así dice el Señor en su boca. ¿No lo cree? ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Porque Señor, pero si este individuo se la pase durmiendo hasta las 12 del mediodía. Yo me levanto a las 3 de la mañana a orar por este individuo. Y él es el que tiene el así dice el Señor en la boca. ¿Sí? Así funciona. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Usted cree que usted no ha podido escuchar a sus hijos profetizarles en algún momento? Cuando usted dice amén, usted está diciendo que usted ha sabido escuchar. Yo estaba pastoreando jóvenes en la ciudad de Guatemala. Habíamos recibido 60 jóvenes y para ese tiempo, unos 3 años después, teníamos la meta, ya habíamos pasado los 300 jóvenes y estábamos en la meta de llegar a 600 jóvenes. Así que cuando ya tenían los 300 o 400, quién sabe cuántos iban en ese momento, pero yo sé que ya habíamos pasado los 300. Cuando estábamos en medio de todo eso, no sabe lo complicado que era llegar a la oficina. Mi oficina era mi teléfono. Mi teléfono comenzaba a sonar a las 5 de la mañana y dejaba de sonar a las 10 porque lo apagaba. Si no, seguía sonando. Y algunos y la gente se podía comunicar con otros líderes por si pasaba algo y si había algo urgente, entonces le hablaban a mi esposa para saber. Entonces, mi mente, para mí, yo siempre decía al Señor, Señor, pero ¿y por qué no salimos de una? ¿Por qué siempre es una cosa detrás de otra? Y bueno, ¿y tú no eres hiperactivo? Pues? Yo te llamé por eso, porque yo creo que tú puedes con ese asunto. Así que yo seguía, está bien, Señor, no hay ningún problema, no voy a protestar. Pero un día estaba yo molesto, sinceramente estaba muy molesto. Y había muchas cosas y me quedaba el resto del día, me quedaban creo que unas 3 horas más para seguir recibiendo regaños de un lado y los problemas de otros. Y los padres me decían, mi hijo no sirve por culpa tuya. Y los hijos me decían lo que hacían los padres y ahí se complicaba más la cosa. Y yo no podía hablar. Así que un día yo llegué y me fui a mi casa y dije, no pienso atender a más nadie hoy. Me fui, me acosté y dije, Señor, por lo menos necesito 1 hora. No quiero ver a nadie, que nadie me llame. Pensaba como que si Dios fuera secretaria de uno. No quiero ver a nadie. Y en eso, mi hija, que tenía unos 2 años, entra a mi cuarto y lleva una hoja y me la da. Y como hablaba hasta por los codos, yo le pregunté, ¿qué es eso? Le voy a explicar el dibujo. Había un muñeco de estos que aprendemos a hacer la primera vez, que es una bolita, un palito hacia abajo, 2 así y otros 2 así. Y había uno así ahí, abajo había como una especie de montaña, y arriba había otro, y atrás había un sol, que se le ocurrió ponerlo ahí. Pues. Y yo le pregunté, ¿y qué significa esto? Yo tratando de no pensar en nada de lo que estaba pasando. Y yo le pregunté, ¿y esto qué significa? ¿Este quién es? Y me dice, tú, el de abajo. ¿Y esto qué es? Una montaña. ¿Y este que está aquí arriba, quién es? Tú. Espera, pero no soy el de abajo, sí. Lo que pasa es que tú siempre te vas por encima de todas las montañas. Agarró su dibujo y se fue. Lo agarré, me puse mis zapatos, me fui a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque había empezado a escuchar a Dios a través de ella. Porque por alguna razón que está en Hechos capítulo 2, ella tenía un así dice el Señor para mí y yo tenía que escuchar. Lo agarré, me fui para la iglesia. Vengan todos los que tengan que venir ahora. Sentía que me habían dado una inyección. Se me había quitado el dolor de cabeza, se me había quitado absolutamente todo lo que había alrededor de mí. ¿Sabes qué es lo que no hemos entendido?
que el Espíritu Santo, cuando fue derramada la promesa, el Espíritu Santo lo que hizo fue que creó un puente generacional, donde sin importar la edad, tienes un trabajo que hacer. Porque vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, no es lo único que dijo Pedro en ese sermón. Después dijo, los jóvenes verán visiones. Y cuando tú dices que los jóvenes verán visiones, está diciendo que ellos tienen la fuerza para realizar cosas con las que los ancianos han soñado y no lograron hacer. Y el enlace entre el sueño del anciano y la visión del joven es el así dice el Señor en la boca de los niños. Si falta alguno de ellos, el puente generacional no está. Y el trabajo de nosotros es trabajar en ese puente generacional que Dios ha puesto y donde Dios nos ha puesto. Porque el anciano va perdiendo la visión, pero el sueño sigue estando ahí. Y ¿sabes algo? Dios ha levantado una generación de relevo que tiene fuerzas, pero no sabe dónde ejecutarla. Que tiene visión, pero no tiene los recursos para hacerlo. Que quieren hacer, pero no saben por dónde empezar. Porque tienen la visión, porque nuestros jóvenes tienen la visión de cómo es la iglesia en los próximos años. Tienen la visión, pero no tienen algo les falta. Y eso algo está en el sueño que tiene el anciano. Allí hay 3 cosas que funcionan en la iglesia y que hacen que la iglesia se pueda ensanchar y que pueda llegar a donde Dios quiere que llegue. Su palabra, que está en la boca de los niños. La visión, que está en el corazón de jóvenes que tienen un trabajo por hacer. Y el sueño de un anciano que sabe cómo se puede hacer, que tiene los recursos para hacerlo. Lo más fácil muchas veces es crear una discordia que la hace el mismo enemigo. Es crear una discordia entre todas las generaciones y decirle, tú estás joven, mijo, tú no necesitas a ese anciano que está allá. Tú solito lo puedes hacer. Lo único que necesitas es a ti mismo. ¿Y sabe que esa es la peor mentira que el enemigo ha querido venderle a los jóvenes y a todo el mundo? Decirle, tú no necesitas a nadie. Tú ya tienes la visión, trabaja en ella, no necesitas lo que te va a decir este hombre. ¿Sabía usted? Yo no sé si usted lo ha escrito en algún momento, pero mucha gente escribe, lo único que necesito es a mí mismo, específicamente cuando se divorcian o cuando alguien los deja o las deja. Entonces, esto es lo que ponen generalmente. Lo único que necesito es a mí mismo, o lo único que necesito es a mí misma. Y eso es un enunciado que está en la Biblia satánica. Sí, hay un sacerdote satánico que se convirtió y dijo que esta es la peor falacia que le pueden meter o que puede escribir o que puede decir un cristiano, porque lo que el enemigo quiere es precisamente que pienses eso, que solo te necesitas a ti mismo y que no necesitas a más nadie, porque al final vas a terminar pensando que no necesitas a Dios ni al Espíritu Santo y entonces él ganó terreno. Pero el Espíritu Santo no vino a hacer una división entre este ministerio y este ministerio. Te pone a trabajar en lugares específicos, pero los hijos siguen estando ahí. El abuelo sigue estando ahí. El problema es el que me empezó a pasar a mí. Que como joven, esto fue antes de los 40, ya cumplí 40, ya no sé qué soy. Estoy como un adolescente, no sé qué soy. No sé si ya soy adulto, no sé, no tengo idea. Y prefiero no pensar en eso. Hay cosas en las que es mejor no pensar. Eso lo digo yo porque acabo de cumplir 40 años, entonces, crisis de los 40. Y algo que ha estado, todo esto que ha estado pasando y ha estado sucediendo, es para que nosotros mismos creemos una división entre las generaciones que hay en la iglesia.
¿Usted se acuerda de la historia de Samuel y Elí? Miren, estaba yo en plena pelea o en esta falsa humildad en la que yo decía, mi papá está equivocado. Y yo decía, mi papá está perdiendo la visión. Mi papá no ve muchas cosas. ¿Y sabe por qué lo decía? Porque mi papá tenía unas reacciones, o tiene regularmente unas reacciones, que uno dice, no sé por qué. O sea, para la gente afuera se está haciendo algo evidente, que tiene una serie de reacciones, que él se molesta ahorita y de repente en 5 minutos vuelve a salir y sale de lo más contento como si no pasó nada. Y así puede salir y decirte una palabra de Dios, como también puede decirte, te me vas de aquí. Y tú no sabes si irte o si escucharlo hablar de Dios. Entonces, uno pensando desde afuera, uno decía, no, está equivocado. Hay que orar por él, cayendo en la misma que caí cuando estaba chiquito. Y viendo todos los errores, yo decía, se está quedando ciego. No puede ver. Hasta que un día, él me escribe, hablamos por teléfono. Regularmente no hablamos mucho. Mi papá se gasta todas las palabras del día, se las gasta en la iglesia, en su trabajo en la iglesia. Y cuando llega a la casa solo puede decir, todo bien. Y ya no dice más nada, es un zombie de ahí en adelante. Entonces, mi papá un día me dice, ya hijo, tengo algo que te va a cambiar la vida. Y yo dije, si mi papá me está hablando de buen humor, déjame escucharlo. Y mi papá me dice, lee la historia de Samuel y Elí. Hijo, te cambiará la vida. ¿Sabe qué fue lo que yo hice? Dije, no la voy a leer en este momento porque estoy haciendo otra cosa. Estoy concentrado en ver otra cosa y mi papá me va a sacar de lo que yo estoy haciendo. Dios me dijo, y aquí metemos a Dios, que de lo que iba a hablar de ahora en adelante era acerca del Espíritu Santo. Y esto no cuadra. Pero mientras estaba buscando el final de una historia, mientras estaba buscando qué era lo que podía hacer, qué era lo que podía decir, de repente me bloqueé y dije, para desbloquearme, voy a leer lo que me dijo mi papá que leyera. Estoy diciendo, esto es hace poco. Yo le estoy contando el chisme de hace poco. No tiene mucho tiempo. Nosotros cometemos muchos errores. Nosotros pensamos que la gente es perfecta. No, aquí no hay nadie perfecto. Solamente Dios. Y yo agarré la historia y comencé a leerla. Y mire lo que dice la historia de Elí y Samuel. Si yo le digo que esto está relacionado con el Espíritu Santo, usted me va a decir, te volviste loco. Eso mismo pensé yo de mi papá. Pero cuando le empecé a leer, mire lo que dice 1 Samuel 3, del 1 al 9. Voy a leer solamente los primeros versículos porque los considero muy importantes. Samuel, dice, Samuel que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Esto es la Nueva Versión Internacional. Y en la Nueva Versión Internacional dice esto. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Punto, y empieza a hablar de otra cosa. Elí ya se estaba quedando ciego. Y cuando yo leí, Elí ya se estaba quedando ciego, yo dije, esto o es un tablazo para mí, pero mejor no pienso que es para mí, esto es un tablazo para la iglesia. Resulta que era un tablazo, pero para mí. Elí se estaba quedando ciego. ¿Se recuerda de la plaquita? Cuando yo pensaba que mi papá se estaba quedando ciego porque no podía ver lo que yo había hecho. Ese día al leer esto, me estaba dando cuenta que mi papá era Elí. ¿Sabe qué es lo primero que uno piensa? Uno dice, ¿sabes qué? Tenía razón. Gracias, papá, por avisarme que leyera esto, porque me estás dando la razón de lo que he creído. Te estás quedando ciego. No puedes ver los problemas que hay alrededor de ti. Todos los demás se están dando cuenta menos tú.
Y como dijo Cantinflas, yo andaba muy feliz con mi cuetito. Y cuando sigo leyendo, dice, un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Detallazo. Porque Samuel dormía cerca del arca del pacto. Y desde el arca le comenzaron a hablar y él no entendió y se fue corriendo con Elí. Y dijo, Señor, ¿me llamó usted? Y le dijo, yo no te llamé. Y se fue. Le vuelven a hablar del arca. Si estaba cerca del arca, ¿de dónde le iban a hablar a él? Le estaban hablando del arca. Y él vuelve a correr con Elí. Y la tercera vez, Elí le dice, ¿sabes qué? Párate un momentito. La próxima vez que te llamen, la próxima vez que escuches una voz hablarte, tú le vas a decir, Señor, habla que tu siervo escucha. Y ahí parecía que mi papá agarraba el micrófono y hacía un mic drop. No lo voy a hacer con este porque este ya se cayó ahorita. Y lo volví a leer. Y lo volví a leer. Y cada vez que lo volví a leer, empezaba a llorar. Y más. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Porque a pesar de que Elí se estaba quedando ciego, y a pesar de que en esos días no era frecuente las visiones y que Dios no hablaba todo el tiempo, el único que le podía decir a Samuel cómo era la voz de Dios era el que se estaba quedando ciego. Sucedían cosas en mi casa, en Venezuela. Y de repente mi papá como que salía a última hora. Y cuando yo creía que Dios me había hablado, llamaba a mi papá y le decía, el Señor me está ministrando esto. Y yo comenzaba a hablarle y él terminaba el resto de la oración. Yo le decía, Dios me mostró que esto está pasando. Y que está pasando. Y él lo seguía. Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y yo decía, pero ¿por qué no actúas así todos los días? ¿Por qué parece que hay días que estás ciego? Cuando leí esto, entendí algo muy importante. ¿Sabes qué pasa en casa cuando todo está a punto de derrumbarse? Cuando todo ya se va a caer, cuando no hay vuelta atrás, cuando las cosas se van a derrumbar, cuando la casa está a punto de derrumbarse por completo. Ese señor que nunca sale de su habitación para nada más que para ir a la iglesia, de repente él se abre esa puerta, sale de la habitación y dice, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer de esto. Así dice el Señor. Y se regresa a su cuarto y de repente la casa está a punto de derrumbarse y se levanta solita. Y tú dices, ya entendí. Ya entendí. Y yo cuando leía esto, yo decía, ya entendí qué era lo que estaba pasando. Señor, perdóname. Y la gente puede decir, pues te volviste loco. No, Señor, perdóname. He estado equivocado toda la vida pensando que mi papá está ciego. Cuando resulta que su visión la puede estar perdiendo. Pero hay algo que se llama discernimiento que no envejece. Hay algo que se llama discernimiento que no caduca. Hay algo que se llama discernimiento que sigue estando ahí y que cuando todo se va a derrumbar, que cuando todo se va a caer, tú le muestras, él sale y todo se vuelve a levantar una vez más. Y decía, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque he pasado muchos años equivocado con esto. Y al seguir leyendo, me di cuenta de que tal vez Elí había perdido la visión, pero su discernimiento seguía estando ahí. Que Samuel tenía la visión, que Samuel tenía la fuerza, que Samuel en su juventud tenía una así, dice el Señor, y que podía hablar lo que Dios le dijera, que él era el próximo,
Que aunque él era el próximo en fila, el trabajo de Samuel no era denigrar los errores de Elí, era honrar a Elí. Señor, ¿por qué esto cabe dentro del Espíritu Santo? ¿Por qué ese señor no salió a tomar esa llamada para decirme algo porque sí? ¿Sabes qué recordé? Piano, por favor. Pianista, por favor. ¿Saben qué recordé? La plaquita quebrada. Recordé la plaquita quebrada. Recordé todos los errores que yo había cometido. Y aún así, hacía tal y como el Espíritu Santo hace en nosotros. Espera a que nosotros hablemos y le digamos, habla, que tu siervo escucha. Porque este siervo equivocado quiere escucharte. Si aquel anciano me dio ese consejo y marcó mi vida para siempre, quizás te puedes olvidar de muchas de las cosas que dije el día de hoy. Pero joven, adolescente que te quedaste aquí, escucha esto. Nunca le pases por encima a Elí, porque Dios puso a Elí. Y por más que en nuestra adolescencia nosotros digamos, no quiero que mi papá me lleve a la high school, déjame una cuadra antes. Por más que digas eso, ese fue el Elí que Dios te puso. Y el éxito en tu vida depende de que tú honres a Elí. Que si ahí está el Espíritu Santo, ¿cómo no va a estar? Porque si tu Elí es barro, tú también lo eres. Tú también partiste la plaquita. Y no te estoy culpando. No estoy creando una culpa dentro de ti. Te estoy diciendo que ellos fueron puestos por Dios y que Dios y su Espíritu Santo los usa a ellos para cambiarte, para moldearte. Escucha. ¿Puedes decir conmigo esto? Habla, que tu siervo escucha. Di conmigo, habla, que tu siervo escucha. Un Elí está en tu casa. La plaquita quebrada solo es señal de que un hijo estaba en casa, de que había un hijo en casa. La plaquita quebrada, y cada vez que mi papá la viera y cada vez que mi mamá la viera, solo sería la señal de que un día un hijo estuvo en casa. Ya no era el rencor de me partieron una obra de arte. Era el recuerdo de que tuve un hijo en casa. Pero un día, cuando a mí me presentaron a Dios, cuando a mí me presentaron delante de Dios, mis papás dijeron que ellos no hicieron una presentación normal. Mi mamá me contó un día que lo que ellos dijeron fue, Señor, este hijo te lo dedico a ti. Llévalo a donde quieras. Y Dios escuchó. Mi éxito no dependía de las horas que pueda pasar estudiando, no dependía de las horas que pueda pasar metido en un estudio, no dependía de si me levanto a orar a las 3 o a las 4 o a las 2 de la mañana. Eso es parte de, pero muchas veces hemos orado por mucho tiempo, hemos clamado, hemos pedido por cosas que nosotros deseamos y no entendemos por qué nos sucede. ¿Por qué el asunto no pasa de ahí? ¿Por qué las mismas desgracias pasan una y otra vez y no terminamos de recibir lo que nosotros sabemos que Dios tiene para nosotros? Y Dios está haciendo bien claro que para Él no solamente es importante que tú hables en lengua y que seas lleno del Espíritu Santo, sino que entiendas que después de la llenura del Espíritu Santo viene una parte en la que tú puedes escuchar
no solamente al Espíritu de Dios, sino al Elí que puso alrededor de ti, a la gente que puso alrededor de ti, a tus abuelos, a tus padres, a tu mamá, a tu tía, a mucha gente que Dios ha puesto alrededor de ti, que funcionan como Elí. Y que aunque tú te alejes de ellos, aunque ellos pierdan la vida, aunque ellos hayan muerto en algún momento de tu vida y tú puedas sentirte huérfano, a pesar de todo eso, sus enseñanzas siguen retumbando todos los días, como si hubiera un martillo en tu cabeza diciendo: no hagas esto, no hagas esto, haz esto. O terminas diciendo: necesito algo más en mi vida. Y sale ese pensamiento, eso que te dijo un día: necesitas al Espíritu Santo. Es lo único que necesitas en tu vida. ¿Quieres al Espíritu Santo el día de hoy? Ponte de pie. Escúchame bien, porque hay cosas con las que estás luchando. Hay cosas con las que estás batallando todo el día, precisamente porque eres barro. Y porque lo más importante es dejar que el tesoro influencia al barro. Pero hay cosas con las que lucha, y por más que has orado y por más que has clamado, siguen estando ahí. Has orado por tus hijos y en algún momento le has dicho: Señor, cámbialo, 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 cámbialo. Y no te has dado cuenta de que Dios está haciendo algo ya. Tú dices: quiero que mi hijo sea más activo, que haga más cosas. Pero hay mucha gente, hay batallones de gente que necesitan escuchar a un hijo pasivo como el que tú tienes en casa. Porque mientras tú dices media hora de predicación, ellos solamente dirán: soy hiperactivo y Dios me usa. O soy demasiado tranquilo y sigo estando aquí. Solo necesitarán decir eso. No habrán muchas palabras. ¿Será como nosotros pensamos o como sucedió con nosotros, que brincamos y saltamos? En algunos pasará, pero en otros no. Hay hijos que ya están llenos del Espíritu Santo y nadie les cree. Nadie les cree porque están pensando que tenía que haber salido saltando y haber hecho todas las cosas que hacían otros. Pero Dios lo quiso hacer con él de otra forma. ¿Sabes? ¿Quieres saber qué pasa por la mente de ese hijo del que estoy hablando en esta hora? ¿Sabes qué pasa por la mente de él? Pasan por la mente una serie de cosas que están sucediendo en la vida de otras personas y él no sabe cómo manejar eso. Él no entiende por qué ese pensamiento está ahí. Él no entiende por qué piensa en esa situación. Pero resulta que es que el Espíritu Santo está levantando algo profético en nuestros hijos y ellos no lo están entendiendo. Dios está levantando algo profético en ellos y ellos no están entendiendo lo que está pasando. Entiende lo que Dios quiere hablarte en el día de hoy. Que no te estoy diciendo que tú tienes un problema, ni que tus hijos tienen un problema. Te estoy diciendo que hay un puente generacional y que Dios ya está usando a tus hijos y no te has dado cuenta. Porque tenemos hijos preocupándose por la vida de sus amigos. Y muchas veces en nuestro egoísmo nosotros hemos dicho: deberías pensar en lo que yo necesito ahora mismo. Pero tus hijos están pensando exactamente como Jesús piensa lo que necesitan otros. Dile al Señor: habla, que tu siervo escucha. Y sal corriendo de tu asiento y ven a la presencia de Dios. Y llega aquí y dile: habla, que tu siervo escucha. Dile: Señor, habla, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. Eso con lo que están peleando tus hijos
Eso con lo que estás batallando tus hijos, tú también peleaste por ellos. Tú también peleaste por esas situaciones. Tú también pasaste por esa. Pero ¿sabes qué? Si en tu tiempo las cosas fueron difíciles, imagínate cómo se está poniendo el asunto para nuestros hijos. Y Dios no necesita todo el tiempo a todos pasivos, ni a todos activos. Hay gente que está ahí puesta y en algún momento va a decir, así no funcionan las cosas. Uno de tus hijos se va a parar frente a esta ciudad y le va a decir a la ciudad, no es como ustedes piensan. Uno de tus hijos se va a parar frente a esta ciudad, frente al país entero, y les va a decir, no es como la piensa la agenda LGBT, no es como lo piensan ustedes, no es como lo piensa el socialismo, no es así. Y cuando hable, estarán llenos del poder de Dios. Vamos, dile, habla que tu siervo escucha, habla que tu siervo escucha. Dile, Señor, habla que tu siervo escucha. Vamos, dile al Señor, habla que tu siervo escucha. Dile, habla que tu siervo escucha. Y que dentro de tus hijos, entre tus hijos, se levanten con la profecía y puedas escuchar, puedas entender lo que Dios está tratando de hacer. Que entiendas las maravillas de Dios en su vida. Habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo escucha. Que no se te pasen los días sin escuchar lo que Dios puede hacer y lo que Dios hará en tus hijos. Lo que no puedes ver el día de hoy, lo que no estás viendo el día de hoy, está hecho en Él, está hecho en Dios. Eso que está sucediendo, eso con lo que has batallado, por lo que has orado por mucho tiempo, está hecho en Dios. ¿Estás listo para ser esa voz que se levanta en medio de todos? Joven, adolescente, ¿estás listo para ser esa voz que se levante en medio de este desierto que se ha armado? Deja que el Espíritu Santo toque tu vida. Deja que el Espíritu Santo toque tu corazón. Deja que el Espíritu Santo haga en ti. Y en este momento, mientras tú estás aquí, si tus hijos están aquí, busca a tus hijos. Si están lejos, piensa en ellos. Si ves jóvenes que no tienen a nadie cerca, cerca de ellos, ve hacia donde ellos están, pon tu mano sobre ellos. Y mientras nosotros oramos y mientras adoremos en este momento, deja que el Espíritu Santo toque su vida. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida y que sea lleno del Espíritu de Dios, que sea lleno del fuego de Dios, que sea lleno del poder y la gracia del Señor.